todo el trabajo de escritura de guión, que para mí fue lo más complicado de este proyecto, pero con mucha diferencia, es un proceso de 2 años aproximadamente, pero que además arranca en el 2013, cuando se me ocurre por primera vez esto de meter a un tipo en un estudio de radio y hacerle descender a los infiernos, en el que yo escribo el primer tratamiento, ¿no? Un argumento extenso, ponle, no sé, 30 páginas, donde está toda la historia contada y que básicamente es el germen del guión sobre el que ya dialogas y vas retocando y vas puliendo la mecánica de la historia. Entonces Marini se une con una historia ya muy cuajada, bastante madurada, con mucha reflexión, después de un tiempo de dejarlo en la nevera por otros compromisos profesionales y por los flujos de este trabajo. Y empezamos un primer proceso que dura más o menos 1 año y medio o algo menos, en el que escribe es él. Es decir, a mí, por ejemplo, eso de la escritura a doble teclado y tal, pues como que no me la creo. Y intuición, ¿eh? Es mi primer guión, con lo cual me puedo equivocar. Pero bueno, es como que la sentía rara, entonces lo que hacíamos era, él escribe y yo me reunía con él en sesiones de 2 o 3 días en Barcelona, súper intensas, de 9 de la mañana a 12 de la noche, con comidas, cenas y demás, hablando solo de la peli, de los personajes, de lo que habíamos escrito, de lo que había escrito él, de dónde estábamos, de qué nos faltaba, qué fallaba, qué no. Y eso termina en un primer borrador de guión, que tiene varias versiones, que digamos que es el guión de Alberto. Él, durante todo el proceso, se empieza a dar cuenta de que, claro, una peli con tan pocos elementos y tan condensada es muy personal y que yo tengo muchas cosas en la cabeza que no pueden plasmarse en un guión o que no deben plasmarse en un guión. Entonces me empieza a animar a que coja yo el teclado, ¿no? Y me dice, es que deberías, es que tal, es que tal. Y yo, pero ¿quieres que escriba yo una escena y luego la mezcla? Es que eso va a ser raro, ¿no? Y tal me dice, no, 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 le tienes que dar la última capa, es decir, el guión tiene que estar, o sea, tiene que salir de tus manos, el final. Cuando llegamos a ese punto de madurez de la historia, él generosísimamente se hace a un lado, me pongo yo a redactar, invertimos los papeles y él hace de consultor de guión. Lo cual, tú puedes imaginar el privilegio que es, porque además es una cosa que normalmente no hacemos. O sea, normalmente es un trabajo muy solitario, muy individual, donde no tienes un punto de vista ajeno, donde los puntos de vista muchas veces los coges con escepticismo. Entonces, claro, fue especialmente creativo y rico, ¿eh? La verdad es que con todas las cosas que pasan cuando haces un trabajo creativo, que hay momentos de tensión y de fricción y momentos de puntos de vista que no se reconcilian, fue una experiencia muy rica, en la que yo aprendí mucho además. El día que dejemos de hablar de la importancia que tiene la verdad y los hechos, estamos condenados. O sea, si el mundo rueda como rueda y una cosa es la capa mediática y otra cosa es la calle. Y en la calle, a la hora de relacionarse con los demás, la gente no es tan abstracta como parece que es. Es decir, con tus amigos, con tu familia, tú contextualizas tu agenda, sea del tipo que sea tu agenda ideológica, es decir, la contextualizas. Cuando esas cosas salen a los medios no hay contexto, ¿no? Es todo como mucho más, es como mucho más bruto, pero sí, nos hemos metido en esta especie de lo que se ha llamado en algunos sitios en prensa era Trump, donde con su llegada es como, bueno, qué bien que ahora tenemos una alternativa a la verdad. Es decir, ahora si la verdad no te gusta no hay ningún problema. Tú te inventas un relato, lo trufas bien de la parte emocional, elaboras un discurso convincente y bueno, y ya está. Y buscas adeptos y listo. Yo creo que, a ver, pienso que en algún momento masivamente vamos a recuperar la actitud crítica. Tampoco quiero estropearle la peli a nadie, ¿no? Pero sí que es cierto que arrancamos hablando de una cosa y enseguida sorprendemos con esto no va de lo que tú pensabas. O sea, eso es muy premeditado y eso está muy buscado. Pero sí que es cierto que vamos a ver, si lo piensas, Feedback es la historia de 4 personajes que cuentan historias. Y realmente el protagonista es el que es porque es el que mejor las cuenta. Es decir, porque el superpoder de Jarvis es la palabra. O sea, él es un maestro contando y es un maestro convenciendo. Entonces,
al final, el tema del Brexit, por poner un ejemplo, no deja de ser una historia. Y lo que ha pasado es por cómo se ha contado esa historia, no por la historia en sí misma, ¿no? Entonces, en cuanto giras y sales de ese contexto para entrar en otro, te vas a encontrar con que pasa una vez más lo mismo. Y al final es cómo contamos las historias lo que hace que nos las creamos o no nos las creamos. Yo cuando veo películas, o sea, te hablo como espectador puro y duro, cuando al final del relato me dicen cómo me tengo que sentir o lo que tengo que pensar, me pierden. O sea, quiero decir, es muy poco satisfactorio. O sea, a mí me gusta que dame una historia, cuéntamela bien, dame un contexto, dame herramientas y déjame espacio para que yo pueda sacar mis propias conclusiones y para que yo pueda hacer lo mismo que hacen los personajes, que es filtrar lo que han vivido, ¿no? Si me dices, bueno, todo esto que has visto, tienes que sentirte de esta manera en concreto, entonces no me pidas que vea tu peli, porque, o sea, quiero decir, me lo puedes decir de una manera mucho más rápida. Al final una película son 2 horas, le pides a la gente 2 horas de su vida y de su tiempo y que te escojan a ti frente a 1.000.000 de opciones de ocio que tenemos, bueno, pues que sea por algo, ¿no? Y que sea por una buena causa en ese sentido. Entonces sí que, bueno, para mí sí que es importante justo que experimentes ese viaje, ¿no? De me lo creo, no me lo creo que este tío es esto, de repente cambio de opinión y creo que es esta otra cosa, y que al final te quedes con una duda más o menos razonable o no. Hay muchos espectadores que terminan de ver la película y lo tienen meridianamente claro, ¿eh? O sea, no creas que hay el mínimo atisbo de dudas sobre lo que ha pasado. Sí, bueno, me ha aportado muchas cosas, claro. Es decir, yo me imagino lo que debe de ser enfrentarte a un rodaje por primera vez y que te debe ser una cosa aterradora. Claro, mi primer rodaje al final éramos un equipo de 20 personas, tenía 2 modelos, una localización, pues estás así como un poco con la tensión de lo haré bien, no lo haré bien, pero has hecho un par de cortos antes y ya sabes más o menos cómo va. Claro, cuando lo haces constantemente y es tu vida hacer eso, llegas a un rodaje de un largometraje y aunque sea el primero, pues es como entrar a la oficina, ¿no? Es como entrar en el trabajo al que llevas yendo durante 20 años. Entonces supongo que todo eso al final acaba en la pantalla, ¿no? En fin, no sé si es seguridad, no sé si es madurez, no sé exactamente lo que es, pero yo todo esto lo he vivido con muchísima naturalidad. Lo que era nuevo era la dirección de actores a estos niveles y el desarrollo de personajes a estos niveles, cosa que en publicidad, con los formatos con los que manejamos, nunca tenemos esta oportunidad. Y claro, salió también que fue una maravilla, o sea, fue una experiencia vital increíble y además de las que enganchan.